En estos momentos vamos a hacer foco en la economía y nada mejor que hacerlo conjuntamente con Rodrigo Álvarez, economista, obviamente. ¿Cómo te va, Rodrigo? Placer enorme recibirte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un Bien, placer bien, estar bien, muy charlando bien. con vos, como siempre. El placer es mío también. Bueno, Rodrigo, a ver, vamos a comenzar por toda esta historieta, ¿sí? Este cuento de nunca acabar que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué estado de situación está la solicitud de Sergio Massa para que el fondo desembolse unos cuantos miles de millones de dólares? Mirá, yo creo que está todavía en proceso de negociación. Está bastante abierto. Para este momento ya debería estar cerrado el acuerdo. Lo que se ve es que hay digamos, un crecimiento de los desequilibrios tan grande que genera muchas dudas, ¿no? Porque lógicamente el tipo de cambio oficial se sigue atrasando, Ujú. la economía, digamos, el gobierno sigue echándole leña a la economía, autorizando unos niveles de importaciones muy elevados, eh, las reservas cada vez en terreno más negativo. Entonces, digo, el Fondo Monetario lo que plantea es empecemos a ordenar los incentivos al menos a subir el tipo de cambio, a sincerar algunas cuestiones, y lógicamente el gobierno no quiere hacerlo antes De de las elecciones, agosto. claro. Entonces, yo creo bueno, la dinámica se precipita, eh, y no está claro que vaya o la forma que va a tener el acuerdo. Digo, no, todavía si el gobierno pudiera anunciar algo ya lo hubiera Sí, hecho. exacto. Eh, yo creo que no, digo, no hay nada todavía concreto sobre la mesa para aquietar o calmar las expectativas. Ahora, lo que el Fondo Monetario le propone a la Argentina en vinculación directa a lo que debe hacer, ¿sí? Para que, bueno, porque el único, a ver, abro paréntesis, el único plan que existe, el único plan económico que existe es el del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, cierro paréntesis, que no le dan ni cinco de bola desde el gobierno. Es que, a ver, Silvio, vos pensá lo que hace Estados Unidos cuando la inflación sube del 2 al 6, 7, 8%. Sí, Frena la economía, entra en recesión, digamos, modifica las tasas de interés, hace todo lo que tiene que hacer para que la economía vuelva a un equilibrio, a una estabilidad de precios, porque todos los países entendieron que, digamos, es un peor negocio tener inflación, aunque sea baja, que complica la distribución del ingreso, que afecta la posibilidad de crecimiento de largo plazo. Bueno, en Argentina nada de eso está sobre la mesa. Y todos sabemos que esto es insostenible, ujú. ¿no? El Entonces, gasto público fundamentalmente, el nivel de eh, emisión monetaria, eh, millones de cuestiones. sí, muchas más Por también. empezar, el equilibrio fiscal, los incentivos que hay, el entramado de subsidios, el incentivo que hay a fomentar el trabajo extranjero y no el argentino. Cuando le decimos a una industria que exporte a 250 pesos por unidad de tipo de cambio, sabiendo que todos los insumos están a otro valor, sabiendo que la estructura de costo, estamos condenando a que los únicos sectores que puedan exportar sean el agro, obviamente vaca muerta, la producción de petróleo, los sectores donde la Argentina tiene una ventaja competitiva, y estamos condenando a toda la industria nacional que no puede competir a, digamos, a estimular la demanda de productos de afuera. Y lógicamente el importador hoy que puede acceder a un producto al tipo de cambio oficial tiene una ganancia extraordinaria.
que no es compatible con los incentivos de la economía. Entonces, la economía hoy tiene que estar incentivando la producción y la generación de divisas, no el consumo de divisas. Entonces, digo, por empezar eso, bueno, después entra toda la discusión, bueno, entonces no queremos subir el tipo de cambio porque eso genera inflación y, bueno, entonces no hay forma de sostenerlo, porque las reservas van a seguir cayendo y, bueno, en algún momento tenés que hacer las cosas que tenés que hacer porque esto es insostenible. Claro, claro, por Entonces, supuesto. el Fondo Monetario lo único que dice esto es insostenible y bueno, y Massa dice esto que ustedes me están pidiendo, yo no lo puedo hacer hoy. Si resulto electo presidente, tal vez lo pueda hacer. La oposición dice, claro, digo, todos tenemos en claro, Massa sabe lo que hay que hacer, pero no puede hacerlo, no quiere, Pero, no tiene el apoyo. Rodrigo, pero es muy loco. Vos ponete en el lugar de quienes conforman el board del Fondo Monetario Internacional. Que venga un tipo y te diga, no, esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Y porque este año hay elecciones. Poco menos que la lectura del fondo es esa. Sí, es explícito, es así, Claro. porque no tengo apoyo político. eh, digo, la Argentina, yo creo que al final de la historia, la negociación va a terminar en cabeza del próximo gobierno, más temprano que tarde. Sí, Yo creo que sí. después de las elecciones va a quedar mucho más claro el mapa político y después va a quedar en claro un poco más con quién va a tener que negociar verdaderamente el Fondo Monetario. Pero yo creo que todo lo que se va a hacer o lo que se está haciendo ahora es un parche para llegar a diciembre, un gran parche para llegar a un parchecito para llegar a agosto y un gran parche para llegar A a diciembre, diciembre. sabiendo que en el proceso, en el medio, van a pasar muchas cosas, digo, porque la transición entre agosto y diciembre no va a ser sencilla. ¿Cuál es tu diagnóstico en torno a esa transición? Bueno, yo te lo pongo, vamos a armar el diagnóstico juntos. Dale. Si vos sos un exportador, Sí. ¿sí? Y sabés que el 11 de diciembre, o el día después que asuma el próximo gobierno va a tener que cerrar la brecha, o al menos dejarla por debajo del 50%, quiere decir que el tipo de cambio oficial de 250 va a ir a 550, Seguro. 600, pongámoslo. Entonces, ¿por qué vos vas a exportar o vender tu producto si podés posponerlo a 250, 300, si el 11 de diciembre lo vas a poder vender a 600? Totalmente de acuerdo con vos. ¿No? Porque hoy por hoy estás Coincidimos. liquidando 2 mangos y el 11 de diciembre sabés que perdiste porque tienen que de alguna manera, el término es sincerar el tipo de Exactamente, cambio. exactamente. Pasamos entonces, concluimos que todo aquel que pueda exportar, demorar la exportación lo va a hacer. Sin dudas. Por ende, el Banco Y Central va a tener menos reservas. no, y sigamos, y el importador, Sí, todo aquel que pueda hacer una compra con el dólar a 250, 300, 350, sabe que la tiene que acelerar porque claro, tal el cual. 11 de diciembre va a estar a Tal 600. cual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a seguir cayendo las reservas internacionales y el Banco Central va a perder reservas. Si en el camino los ahorristas se preocupan por los dólares, ese proceso se va a acelerar aún más. Entonces, si el Banco Central pierde 200, 300 millones de reservas todos los días, la lógica va a ser que el gobierno acelere el ritmo de devaluación. Claro, por Si supuesto. no lo acelera, va a perder 300. Claro, ¿No? exacto, Entonces, exacto. Sí, en sí, sí, te algún entiendo a la momento, perfección. bueno, entonces, en algún momento el gobierno va a tener que hacer eso y esa aceleración lo que va a generar es que aquel insumo que está incorporado en el proceso productivo todavía al tipo de cambio de 250 o 300 va a decir, bueno, yo lo vendo
y lo voy a reponer, si me agarran en el medio, con un tipo de cambio de 500, Claro, por 600. supuesto, está claro. Entonces, está ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a subir los precios más. Entonces eso va a acelerar la inflación. Entonces lo que vamos a tener entre agosto y diciembre es aceleración de la inflación con una consiguiente pérdida del poder adquisitivo y de la actividad económica. Entonces vamos a tener aceleración de la inflación, aumento de las expectativas de devaluación, caída de la actividad económica, que se va a precipitar en el momento que efectivamente se produzca la devaluación con el plan de estabilización del próximo gobierno, que va a llegar más rápido que tarde, porque todos ya entendieron que los costos hay que pagarlos, empezar a pagarlos lo más rápidamente posible. Seguro. Entonces por eso el oficialismo dice, bueno, el que venga, si viene la oposición va a haber problemas, bueno, porque va a tener que hacer las cosas que no está haciendo el gobierno actual. No, por supuesto. No quieren pagar el costo político que tienen que pagar, que deben pagar, porque estamos próximos a las elecciones. Es una locura. Realmente es una locura. Es importarle muy poco, muy poco, lo que tiene que ver con la ciudadanía argentina. No les importa nada más que el poder, Rodrigo, nada más. Bueno, es la definición de la política, es lo que viene pasando lamentablemente hace mucho tiempo en la Argentina. Por eso la sociedad, yo creo que ha madurado. No sé si es una visión o una esperanza. Sí, una expresión de deseo, ¿no? O una expresión de deseo, y empieza a entender, bueno, que las responsabilidades van más allá de los actos o del que tiene el que hacer las correcciones para empezar a enderezar el barco. No, seguro. Digamos, hay responsabilidades digamos que van mucho más allá en el tiempo, y tenemos que empezar a identificar esas responsabilidades y incorporarlas en nuestras decisiones. ¿Qué inflación estimás para el mes de junio? Mira, yo creo que puede estar en 7%, no podría estar en ese valor, depende mucho de lo que pasa con el precio de la carne, que está jugando a favor, porque como no hay no hay pasturas por la sequía, sí. Lo que se están liquidando mucho ganado, y eso hace que baje el precio. Pero bueno, eso sabemos que es transitorio, después sí. Cambia la situación y los precios, lo que jugaba a favor, juegan contra, pero hay que pensar que ya la velocidad crucero de la inflación en Argentina es en el entorno del 8%. Seguro. Bueno, Massa estabilizó la inflación de la República Argentina, lo podemos decir a vivas voces. Entre un 7 y un 8%, está estable la inflación, ¿o no? Sí, yo creo que el mérito de Massa, más allá de eso, es haber evitado que la bomba explote hasta ahora, y haber alargado la mecha. Me parece que es... ¿Pero no explotó la bomba, Rodrigo? No explotó. No explotó, el consumo sigue en niveles altos. Vos me decís, bueno, un 8% de inflación para cualquier parte del mundo, cualquier lugar del mundo, 140, 150 vamos a terminar teniendo este año. Es un desastre. Pero bueno, imagínate que cuando se produzca la devaluación podés estar en tasas de 2 dígitos mensuales por varios meses, y caída de la actividad interanual también llegando a 2 dígitos entre trimestre y trimestre. Entonces, es como todo, ¿viste? Cuando no te cuidás por muchos meses y vas al médico, ves los análisis y te dice, bueno, te corta todo. Bueno, en la Argentina lamentablemente va a pasar eso, porque no tenemos punto medio, ¿no? Seguro, no tenemos punto medio. Seguro. Ahora, de alguna manera, para que la Argentina no explote, ¿sí? ¿El Fondo Monetario se siente de alguna manera obligado a prestarle nuevamente la cantidad de miles de millones? ¿Cuántos son? ¿7.000 millones de dólares que le está pidiendo Massa?
10.000, yo creo. 10.000 millones de dólares. ¿Se siente obligado el Fondo Monetario Ni Internacional? hablar, ni hablar, ni hablar que se siente obligado, porque la verdad, y esto también es cierto, hizo un préstamo muy importante Sí, a la gestión anterior. Sí, sí, a sí. la gestión anterior, y no digamos, hubo un excesivo dogmatismo que hizo que esos dólares se perdieran, no se perdieran en el marco de una economía que no tenía cepo. Vos Pero gran tiraste parte, perdóname Rodrigo que te interrumpa, gran parte de esos dólares no fueron a parar al déficit fenomenal que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. son dos cosas distintas, Ayúdame a ¿sí? entender, por favor. Bueno, una cosa es la deuda que tomó Macri para evitar el ajuste. ¿Sí? Había una bala de plata Sí, que dejó Cristina, destruyó las reservas, la sí, economía. sí, sí. Era, digamos, recordemos en ese momento que había 14 mil millones de dólares futuros vendidos a un tipo de cambio ridículo, Irrisorio. irrisorio, pérdida patrimonial, todo, pero Macri asumió y como no tenía la fortaleza política para lanzar un plan de ajuste, de ordenamiento, porque el plan de ajuste en realidad es el ordenamiento, es hacer la dieta para evitar morirte de hipertensión o de colesterol, no, es hacer lo que hay que hacer. Ya, acá no hay soluciones mágicas, no hay realismo mágico, no hay alternativas. Entonces, como en ese momento no tenía el apoyo político en el Congreso, lo que dijo es, bueno, vayamos al gradualismo. ¿El gradualismo cómo se financió? Tomando deuda afuera. O sea, porque si yo no puedo ajustar las tarifas, no puedo ajustar el gasto, no puedo ordenar la economía, alguien lo tiene que financiar. Lo financió el mundo creciendo en el plan económico y en la posibilidad y la lógica, o digamos el programa económico en ese momento de Macri y la transformación. Bueno, la transformación se quedó a mitad de camino, cambiaron las condiciones internacionales, en ese momento también la oposición empezó a plantear algunas cuestiones como digamos, impuestos al sector financiero que no gustaron. La Argentina entró en una fase de desconfianza para los inversores. Lógicamente eso precipitó un proceso de salida de capitales. En ese momento Macri no quiso poner ningún tipo de restricciones. Ahí está el dogmatismo. Nos fuimos de una economía totalmente cerrada a que la gente pueda comprar 2 millones de dólares mensuales. Y la verdad que ese extremo tampoco los inversores, los empresarios, no hay límite a la compra de dólares. Y la verdad que los dólares en Argentina de tiempo inmemoriales hay que cuidarlo. Bueno, me parece que eso fue un error, y cuando vino la plata del fondo tampoco se generó una suerte de protección para esos dólares, ¿no? Entonces, después, bueno, la gestión actual tuvo o está teniendo millones de errores. Se desaprovechó la oportunidad post pandemia Sin duda. en ese momento de 20% de inflación para tratar de ordenar la economía, tratar de, obviamente durante la pandemia se eligió frenar y mantener cerrada la economía en demasía. Para eso tuvo que financiarse metiendo demasiados pesos que no se controlaron y generaron el salto cambiario, el primer salto cambiario del 21, y la Argentina a partir de ahí se empecinó en utilizar los pesos para financiar niveles de déficit extraordinario. Sí. Y esa maquinita alimentó sin ningún tipo de ancla y de confianza en el equipo económico y en la política, alimentó estos niveles de inflación. Entonces, podemos charlar muchísimo, no quiero aburrirte, pero no aburrís para nada, al contrario, esclarecés. Pero bueno, la Argentina tiene que entender que
que de una vez por todas se tienen que empezar a poner los pantalones largos, porque desde 2011 que no crecemos, estamos en el mismo lugar, estancados más de una década, con una torta que no crece. Claro, ¿no? está claro. Ahora, tengo entendido que el gobierno va a postergar pagos por 2.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es así? Puede ser, Ah, puede bueno. ser. Además, bueno, bien, vamos bien en el No. fondo. Yo creo que esa es una de las alternativas, que la Argentina entre en un compás de indefinición con el fondo y por 6 meses y quede pendiente para la próxima administración el capítulo del Fondo Monetario. Yo creo que es una posibilidad. Ahora, lo que está claro es que Massa requiere estos 10.000 millones de dólares para intervenir en el mercado cambiario y además para llevar adelante, por lo menos en mi mirada, un nuevo plan platita. Es que el plan platita no va a estar, no hay cómo financiarlo. O sea, ahora se están quemando las naves, vos no lo ves, pero digamos, los niveles de importaciones no se frenaron, hay una intervención, un tercio de una intervención de alrededor de 800 millones por mes para contener el tipo de cambio libre, Claro. En un contexto de pérdida de reserva, digo, esto es un siga hasta agosto. Más allá de agosto esto no se sostiene, ¿no? Es Entonces, mañana agosto, Rodri. sí, es en 2 horas, coincide. Claro, sí, Es en 2 horas. Pero bueno, este veranito no se sostiene claramente, ¿no? Y bueno, lo que hay que tratar de entender es que bueno, que el escenario que se viene tiene una complejidad mayúscula. Seguro. Las dos últimas, y te agradezco mucho que me acompañes, me encanta No, por escucharte. favor, Silvio, un placer. Rodrigo, a ver, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sumada, ¿hay otras deudas externas de la República Argentina más allá de la del fondo? Sí. Se habla la del fondo porque hay una responsabilidad, se pone la del fondo sobre la mesa porque se asocia una responsabilidad política. Sí. Pero la verdad que lo que te pide el fondo es que hagas las cosas que tenés que hacer. A Argentina le gusta sentir que puede hacer cualquier cosa, pero este fondo no es el fondo que tenía de la Rúa. No, si no hubiese, pero de la Rúa no hubiese renunciado, si no. Es un fondo extremadamente light, benevolente. Super laxo, sí. Y la Argentina hoy es, digamos, la magnitud de los desequilibrios es tan grande que, digamos, no pasa ningún tipo de análisis. Incluso Massa, insisto, vos lo sacás a Massa del espacio y lo ponés en una charla privada y te va a decir las cosas que hay que hacer, que son las que estamos discutiendo nosotros. Todo el mundo lo sabe. Ahora, respecto de tu pregunta, los vencimientos de deuda del año que viene no son muy significativos. Y con el fondo, en la medida de que vayas ordenando un poco la macro, la posibilidad de ir refinanciando la deuda es grande. Lo que Argentina tiene que preocuparse es por ordenar lo básico, sí, y lograr refinanciamientos de deuda. Obviamente no hay espacio para tomar más deuda y después con el tiempo esa deuda se va a ir pagando, pero si no creces, va a ser una deuda que va a tardar décadas en sacarse encima la Argentina. Pero el Fondo Monetario no es el cuco. No hay que, el cuco somos nosotros para el Fondo Monetario. El cuco, el Fondo Monetario te dice, si vos no tenés capacidad de acumular reservas, si no es un síntoma de que la economía está enferma. Y lo paradójico es que la economía va a recuperar reservas. Con Vaca Muerta, con el agro, ese camino es un camino factible si alineás los incentivos. Obviamente, si no le pegás un martillazo en la cabeza al que quiere exportar y le das
chocolate y golosina el que quiere importar. Digo, lo básico. Totalmente, totalmente. Ahora bien, la deuda total interna y externa que tiene la República Argentina, yo tengo un número, decime si estoy equivocado o no, son cerca de 390.000 millones de dólares. ¿Esto es así? Mira, tendría que estar la cuenta fina, no tengo el número ahora en la cabeza. El año que viene los vencimientos, digamos, las necesidades no son demasiado significativas en dólares. Por eso creo que si la Argentina hace un canje voluntario de la deuda a la uruguaya, donde no castiga más a los Sí, acreedores sí. y pone sobre la mesa un plan de estabilización lógico, hay chances de que después de una caída el despegue se produzca. Yo soy optimista respecto de esa salida. Ahora, lo que tenemos que entender, digo, y bueno, Neuquén tiene una posición privilegiada Sin frente dudas. a ese escenario, tiene una ventaja excepcional, pero como todo, ¿no? Hay que gestionarla, hay que hacer que las cosas pasen. Ujú, ujú. Sí, sí, está claro. Y la última tiene que ver con algo que aconteció que a mí me llamó poderosamente la atención en una reunión que tuvo, bueno, un encuentro que tuvo Sergio Massa con ministros de Economía y presidentes de bancos centrales del Mercosur, donde él sostenía, ¿sí?, que sería muy interesante, ¿sí?, un tema a abordar, comercializar dentro de los países que conforman el Mercosur con las monedas de cada uno de esos países. Digo, los pesos no lo queremos nosotros. Yo no me imagino a un Brasil aceptando pesos. No, no, yo creo que más a lo que está planteando es volver a utilizar o una salida, eh, digamos, de estilo eh, China con el real brasileño, ¿no? Está claro que los pesos argentinos no los quiere nadie, porque por los niveles de inflación, pero sí la Argentina puede recurrir a los dólares de Brasil y buscar alguna alternativa para que Brasil te financie Sí, comercialmente. Pero bueno, son martingalas, son recursos sí, sí. transitorios para darte una bocanada más de oxígeno. Ujú, está claro. Me quedo con una frase, a ver si estás alineado. El Fondo Monetario Internacional se siente obligado, entre comillas, a prestarle a la Argentina para que la bomba no estalle. Sí, 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 sin duda, ¿Mm? sin duda. Rodrigo, te agradezco infinitamente este contacto, siempre un placer, un gusto enorme, ¿eh? Y mandale un abrazo enorme a tu viejo. Le digo, un abrazo muy grande para vos también. Abrazo Gracias. grande, chao Rodrigo, hasta siempre, adiós. Rodrigo Álvarez, economista, pasada por la cocina de las noticias.